Hermanos, si pueden abrir sus Biblias, estamos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y vamos a estar estudiando en los versículos del 1 al 11. ¿Cuántos han estado, hermanos, gozando en la palabra de Dios en Colosenses? Ha sido una gran bendición, ¿no es así? Ha sido muy, muy bueno. Y yo en el día de hoy, como les decía en la clase dominical los que estuvieron, yo dije, yo me quiero memorizar la porción de la palabra de hoy para poderla recitar, por decirlo así, desde mi corazón. Así que si se me va una palabra o se me fue un verbo, yo sé que aquí puedo tener gracia de todos ustedes, ¿no? Así que, hermano, lo que estamos haciendo es que, como dijimos en la escuela dominical, queremos que esa palabra de Dios en verdad resida dentro de nosotros. Y queremos ponerla más y más adentro. Así que les exhorto a eso, a que continuemos estudiando la palabra para que sea ella la que nos ayuda. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pongan la mira en las cosas de arriba y no las de abajo, pues ustedes han muerto y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, los pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellos. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a otros, puesto que han desechado al viejo hombre con todas sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego, judío, circunciso y circunciso, bárbaro, escita. Pues en Cristo somos todos y en todo. Esto es palabra de Dios. Gracias por su gracia, hermanos. La vida cristiana, se pueden sentar. La vida cristiana, hermanos, se caracteriza por un cambio radical. Dios en su gracia rescata a pecadores de la muerte espiritual en la que se encuentran. Por lo que la salvación, hermanos, no es algo insignificante. El apóstol Pablo ha estado advirtiendo a los colosenses para que comprendan el valor de su unión con Cristo y que no se aparten de Él. Por lo que Pablo hoy comienza a mostrarles formas prácticas de cómo vivir estas enseñanzas que Él les ha estado dando. Exaltando, hermano, aún más a Cristo, dirigiéndoles a fijar la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales y en todo lo que les rodea. Es por eso que los cristianos, hermanos, debemos de buscar en Cristo sabiduría, dirección y todo lo que necesitamos. No obstante, no siempre sucede así. A veces nuestra propia razón humana y nuestro intelecto quiere interponerse en nuestras necesidades. Se convierte en esa fuerza motriz que mueve lo que hacemos, pero muchas otras veces, lamentablemente, el pecado es el motor que impulsa la motivación de muchos de los que profesan a Cristo. Quiero que escuchen bien esta pregunta. ¿Qué es lo que impulsa y gobierna tu vida? Pídele al Señor que te deje saber hoy, conforme estamos en la palabra, qué impulsa y gobierna tu vida. Esta es la verdad, hermano, a la cual Pablo nos está dirigiendo en el día de hoy. A que una persona que está unida en Cristo ya no vive bajo el dominio de la carne. Ese no es el gobernador de nuestra vida. Iglesia, les hago la pregunta,
¿Es esa la verdad en tu vida? Así es como veremos esto hoy. Los versículos del 1 al 4 vamos a ver verdades que el cristiano debe reconocer. Versículos del 5 al 8, deseos que el cristiano debe abandonar. Y versículos del 9 al 11, la nueva vida que el cristiano debe abrazar. Mi petición para hoy, hermanos, es que escuchen atentamente lo que Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo. Y si hay algo que tú necesitas arrepentirte de, hazlo ahí donde tú estás hoy para que la palabra pueda obrar en ti. Porque mi deseo es que puedas redirigir tu vida y en realidad fijarnos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque queremos enfocarnos en las que está Cristo, el que está a la derecha del Padre. Es por eso, hermano, que he titulado nuestro tiempo de hoy, Gobernados por Cristo. Comencemos a escuchar las verdades que Pablo le comunica a los colosenses, que ellos en realidad tienen que conocer. Miren la primera cosa que él dice aquí en el versículo 1, porque él dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo comienza este capítulo con una cláusula condicional. Esto quiere decir, si esto sucedió, quiere decir que esto que procede debería de suceder. Entonces él le dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, no se los dice a manera de duda, sino como afirmación positiva a ellos. Él les dice, si ustedes en realidad han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Y esta palabra busquen en su idioma original significa desear o luchar por. Y esto es una exhortación de Pablo a que los colosenses busquen y deseen las cosas celestiales, hermanos, poniendo la condición que les dijo, si es que han resucitado con Cristo. Jesús mismo en el Sermón del Monte, en Mateo 6:33, la primera porción de ese verso, Él le dice, pero busquen ¿qué? Primero su reino y su justicia. Hay que buscar primero las cosas del Señor, hay que buscarlas siempre primero. Hermanos, el cielo es el lugar donde el pueblo de Dios acude en busca de su sustento espiritual. Es ahí a donde Pablo les está dirigiendo la mirada al pueblo de la iglesia de Colosas para que ellos no solamente miren hacia arriba, sino que también les afirma que Cristo está sentado a la derecha del Padre. O sea, que Cristo está sentado en una posición de honor. No estamos mirando a un segundo bate, estamos mirando al primer bate, a Cristo, a la derecha del Padre. Ahora en el segundo imperativo que tenemos aquí, Pablo les dice lo siguiente, esta dirección. Primero dijo, busquen, fue la primera orden, y ahora le dice en el versículo 2, pongan. Mira, dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en los de la tierra. Pues ustedes han muerto y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Esta expresión en griego significa pongan, tengan una manera de pensar. Lo que Pablo está diciendo ahí es que si ellos han resucitado, su manera de pensar debe ser diferente. Su manera de pensar debe estar enfocada, hermanos, en las cosas celestiales y no en las terrenales. Es más, también les dice que ya ellos han muerto. Y obviamente la muerte que estamos hablando es la muerte espiritual. En el capítulo 2 vimos como ellos han muerto en el bautismo, en la semejanza del Señor Jesús, y han sido resucitados a nueva vida con Él. Hermano, la vida cristiana es una muerte y un resucitar en Cristo. Y ellos ya han muerto a esas viejas maneras de ser. Sí llevamos el pecado en la carne, pero hermano, hemos sido salvos por Cristo y ese poder del pecado ya no controla nuestras vidas. Iglesia, una vida unida a Cristo ya no vive bajo el dominio de la carne. La carne no es la que te dice, haz esto. Nos dejamos guiar por la palabra del Señor y el Espíritu de Dios. Pero también les dice que sus vidas están escondidas en Cristo
con Dios. ¿Y qué significa esto? Bueno, se recuerdan cuando eran niños y jugaban al esconder, estaban escondidos, no te podían ver. Estar escondido en Cristo es no estar visible para los demás, es estar asegurado, guardado y protegido por el Señor. Y eso es precisamente lo que Pablo le dice a esta iglesia. Dice, ustedes han muerto y sus vidas carnales ya no están más, han muerto. Ustedes ahora están escondidos, están guardados en Cristo. Eso me están hablando en el bolsillo. En otras palabras, iglesia, todo el que está en Cristo está guardado en Él. Y el versículo 4 nos muestra una esperanza en la espera. Dice así, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Nuestra vida. Hermano, este verso son palabras de esperanza, porque Cristo no solo es vida, Él también es el dador de vida. Él es la vida del cristiano. Dicho de manera más simple, hermano, Cristo es nuestra vida. Estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo nos ha dado vida. Escuchamos esto, hermanos. Cristo nos ha dado vida. Hemos muerto a nuestra vida carnal y tenemos vida en Cristo. Cuando Cristo sea manifestado, Él les dice, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Lo que Pablo quiere decir con eso es que cuando Jesucristo regrese por su iglesia, que Él se manifieste, Él sea revelado y visto por todas las personas. Cuando Él venga por su iglesia, el momento en que toda rodilla se doblará ante Él y todas las personas que están escondidas en Cristo, hermanos, serán reveladas con Cristo en gloria en todo su esplendor. Todos los que estábamos escondidos en Él, seremos revelados con Él en gloria y esto es una bendición. Me encanta como el profeta Isaías dice en Isaías 25, 8 y 9. En cómo se verá esto. Miren esto, hermanos. Dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en la salvación. Iglesia, qué alegría es saber que un día estaremos con Cristo en la gloria por toda la eternidad. Estamos viendo lo que Pablo está haciendo aquí. Él dice, tienes que mirar arriba, donde está Cristo, y les está enseñando mayores riquezas que las que ellos tienen pensadas en la tierra, están en Cristo. Esto es lo que el texto nos está señalando aquí. La vida cristiana se nutre de lo celestial, no de lo terrenal. Y para aquellos que les gustan las redes sociales, ni en X o no sé cómo se llama, ni en Instagram te van a ayudar a eso. Solo Cristo y la palabra de Dios te pueden traer esa seguridad y tranquilidad que necesitamos todos los días. Pablo ha dejado claro que todo aquel que ha resucitado con Cristo tiene que buscar las cosas del cielo, no las de la tierra. Hay una verdad sobre por qué Pablo le dice a la iglesia que busquen las cosas de arriba, donde Cristo está, en lugares celestiales. ¿Saben cuál es esa razón? El pecado. Porque es por eso que ahora nuestro punto 2 nos lleva a las prácticas que el cristiano debe dejar atrás. Tenemos que entender lo dañino que es el pecado. Mire cómo dice el versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pablo comenzó con un tono muy exhortativo en los primeros 4 versículos, pero aquí estamos viendo ya que vuelve a poner el marrón en ciertas verdades que ellos tienen que ser advertidos.
Ellos tienen que entender la implicación del pecado, hermano. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Quiero darles una pequeña enseñanza acá. En la Reina Valera del 60, mire cómo dice esta misma frase. Aquí dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Y esto dice en la Valera, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En el griego esa es la connotación que tiene, haced morir. Y esto es un indicativo claro, hazlo, haced morir. Esta expresión, hermano, es un imperativo en el tiempo presente. Hay que hacerlo constantemente. Pablo está dejando claro que los pecados de los cuales él les va a hablar, ellos tienen que hacerlos morir. Iglesia, el pecado que tienes en tu vida, el pecado que yo tengo en mi vida, tenemos que hacerlo morir. ¿Por qué les diría a Pablo esto entonces? Bueno, empecemos diciendo que muy probablemente Epafras le dejó saber a él cuando lo visita de los pecados que habían en la iglesia, y es posible que estos pecados no estarían sucediendo aún en la iglesia, pero estos hombres antes de venir al Señor estaban cometiendo este tipo de pecado sexual y había ese tipo de viento negativo hacia ellos, y por eso él les está dejando saber. Además, lo trae a colación. ¿Se acuerdan que hablamos de los ascetas y dimos el ejemplo de Martín Lutero, cómo se castigaban y se flagelaban en cierta manera para poder ellos mortificar su pecado? Esta enseñanza que les decían, haz y haz y haz, cuando Cristo ya ha hecho, los pecados han sido mortificados en Cristo. Entonces Pablo les habla en este tono para que ellos puedan considerar los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Estos pecados que él va a hablar aquí son pecados que podemos usar las manos, la cabeza, todo. Todo lo que tenemos aquí puede ir como parte de estos pecados que ellos pueden cometer. Escuchen bien esto, hermano, y quiero que lo escuchen bien. La lucha contra el pecado no puede librarse uno estando solo. Si intentas luchar solo, te va a destruir. Por eso Pablo enfatizó anteriormente la necesidad de fijar la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque solo Cristo puede ayudar al cristiano y a todo aquel que pone su fe en él a vencer el dominio del poder del pecado en nosotros por medio de la fe y la obra que solo Cristo ha podido hacer. Miren los pecados que le advierte. Considere los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, o en la versión de la Valera, haced morir estas cosas: fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pablo, al usar por tanto, ya está anclando lo que él les estaba diciendo de mantener los ojos en las cosas de arriba y no en las de las terrenales. Hermanos, estos pecados son horribles. Mire cómo él habla de estos pecados, porque esta palabra, la primera que le empieza, porneia, fornicación, de ahí viene la palabra pornografía. Algo degradante y ofensivo para Dios. Pablo con esta palabra está apuntando a todo pecado de índole sexual que ellos puedan cometer. Él está advirtiendo y llamando a la iglesia a erradicar todo tipo de pecado de índole sexual de sus miembros. Este tipo de pecado, hermanos, requiere tenerle mucho cuidado. Esto es un asesino silencioso. Es muy sutil. Es por eso que todo cristiano tiene que mantener la mirada en Cristo, quien nos guarda de todo mal y nos protege si nos escondemos de Él. Y si sabes que estás en algún tipo de situación así, déjale saber a alguien o a mí para que podamos caminar contigo. Hermanos, el puritano John Owen lo dijo claro y lo hemos dicho muchas veces: mata el pecado o el pecado
te matará a ti. Antes se pensaba que este tipo de pecados solamente eran los hombres, todos. Jóvenes, adultos y mayores. Hermanos, no usemos nuestros cuerpos ni nuestras mentes para pecar. Ahora en el versículo 6, Pablo dice, porque es imperativo mortificar ese pecado. Todos esos pecados que le acaba de mencionar, comenzando con ese de porneia, mire lo que les dice. ¿Por qué? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Este verso descubre una gran verdad teológica, la santidad de Dios. Dios no se va a airar si todo está bien. Él se va a airar porque eso no está bien. Él es santo. La santidad de Dios, hermano, es la pureza moral absoluta de Dios. Su pureza absoluta es lo que lo distingue de nosotros, porque nosotros no tenemos esa pureza. La santidad, hermano, es un tema que lo vemos a través de la Biblia. Si vamos, por ejemplo, en Levítico, estuve leyendo los otros días en mi tiempo de lectura, nada impuro puede estar delante del Señor. Había que quemar incienso, hacer lo que fuera un animal, pero nada impuro viene delante del Señor. El pecado, hermano, es la cuña que nos separa de Dios. La ira de Dios caerá sobre los hijos de desobediencia, dice Pablo aquí. Y desobediencia es una palabra que apunta a incredulidad. Pablo dice que esos pecados de índole sexual que se cometen con el cuerpo trae su justo castigo sobre ellos, la ira de Dios. Queridos hermanos, Dios y el pecado no mezclan. El pecado no puede tomarse a la ligera porque Dios no lo toma a la ligera. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Por eso Pablo dijo, por causa de estas cosas la ira de Dios caerá. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y su respuesta al pecado tiene que ser severa. Iglesia, una vida resucitada con Cristo debe de aborrecer el pecado y no quiere saber nada de él. Tenemos que mantenernos a cuentas con la palabra del Señor y ser guiados por medio de ella. Sí pecamos, pero hermanos, tenemos que ser siendo santificados cada vez más por medio de la palabra y la obra del Espíritu en nosotros. Esos pecados que cometíamos antes, hoy no los deberíamos de hacer porque tenemos que someter todo al Señor y a algún hombre, si eres un hombre, o a otra hermana en la iglesia para que podamos ser discipulados en ello. El puritano Thomas Watson dijo, la santidad es la joya más resplandeciente del tesoro de Dios. Escuchen cómo Pablo les ayuda a recordar su antigua relación con el pecado para que ellos no se sientan fuera. Dice el versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. A veces se nos olvida del pecado que nos sacaron. Y tenemos que tener cuidado de lo que vemos, escuchamos y cómo hacemos lo que hacemos. Pablo les recuerda que ellos también han practicado estos pecados que él les acaba de mencionar. Tiempos cuando el pecado, hermano, solía ser la gasolina que movía su corazón, pero ahora estando en Cristo, ahora que han sido resucitados a la nueva vida en Cristo, ese no debería ser el que gobierna la vida de ellos. El pecado y la carne tiene que ser Cristo. Esto es lo que Pablo les dice implícitamente. Esta ya no es la vida que debes de llevar. Ustedes antes vivían controlados y gobernados por los deseos de la carne. Ya no. Ahora ustedes son guiados por Cristo. Esta es mi pregunta para ustedes. ¿Son tus deseos lo que impulsan y gobiernan tu vida? ¿O es Cristo? Escuchen bien esto, la relación del pecado en la vida de un creyente es diferente cuando ha sido salvado por la gracia y resucitado con Cristo. El justo castigo por nuestro pecado ha sido pagado por Cristo.
Es por eso que nosotros, como su iglesia, mortificamos constantemente los pecados de nuestro cuerpo, sometiendo nuestra mente, voluntad y emociones a Cristo, porque no queremos dejar ninguna roca sin mover. Stephen Charnock dijo: el pecado es un desprecio de la autoridad de Dios y una afrenta a su majestad. El Evangelio de Cristo, hermano, es una puerta hacia la salvación. Porque la única manera de poder presentarnos delante de un Dios santo sin ser aplastado por causa de nuestro pecado es a través de Cristo. Nosotros los que estamos en Cristo ha sido por gracia, ha sido un regalo, y es por eso que no podemos continuar en esa vida de pecado. Como dijo Pedro, no pequen más. Nadie quisiera la ira de Dios sobre nosotros. No la vamos a querer, hermanos. Los otros días cuando estábamos aquí repartiendo invitaciones, que vino el jueves, la tormenta esta de repente, yo estaba aquí en el portón que iba a entrar. Estoy con el hermano Ricardo en el teléfono y le digo: me voy, que creo que aquí hay un tornado. Y se puso la cosa negra, seria y feo, yo no veía y el corazón me empezó a latir más rápido. Y mientras yo manejaba para la casa, como estoy leyendo esto, yo dije: wow, Señor, yo no quiero ver tu ira sobre nadie que yo conozca. Me asustó un vientito. Imagínense en cómo va a ser la ira de Dios sobre el pecado que Él tanto detesta. Es por eso que cualquiera que no esté en Cristo, la invitación siempre está abierta. Cree en esta verdad. Ven a Cristo. Y en vez de la ira de Dios, hermanos, recibimos gracia, amor y perdón en Cristo Jesús. Y no solamente eso, a través de su palabra y su espíritu nos va santificándonos a la imagen de Él. Ahora en el versículo 8 Él les dice que desechen todo. Él les dice: pero ahora desechen todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Yo no creo que nadie de nosotros hemos cometido nada aquí. Somos demasiado de buenos. No, hombre, ¿verdad? ¿Quién va a hacer algo así? Hermano, la progresión del argumento de Pablo desde el versículo 1 hasta ahorita es sencillamente asombrosa. Porque él empezó con la verdad de que si ustedes pues han resucitado con Cristo, bien bonito, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Pongan la mira en Cristo. Todo es allá, pero ahora está en el tiempo del aviso. Él le dice: busquen las cosas celestiales, maten esos deseos lujuriosos de la carne que te van a llevar a que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. Aquí está el detalle. Que quien sea resucitado con Cristo, ninguno de nosotros, si estamos en Cristo, no deberíamos ser descritos por pecados como estos. Sin embargo, muchos de nosotros hemos caído en la ira desmedida a veces en la vida, ¿no es así? Guardando rencor contra hermanos en la fe, guardando rencor contra a veces el propio hijo de uno, un padre, una madre, un familiar, porque nos enojamos en la carne. Y lo que Pablo les quiere decir a la iglesia es que desechen, que remuevan este tipo de comportamiento de ellos, que no es de las cosas de arriba, que no es de Cristo que está a la derecha del Padre. Ahora, quiero destacar uno de ellos que muchas veces puede prevalecer en los círculos que podemos estar. Lenguaje ofensivo de nuestra boca. Dice que el lenguaje ofensivo de la boca no esté en sus labios. Esta frase en su idioma original significa lenguaje obsceno, vulgar, groserías. Y todos sabemos lo que eso significa. Esos son los chistes que nos dan más gracia. Son los más cómicos, los más funny. Siempre cuando uno trabajaba en la cocina, uno iba como el imán, aquellos graciositos que lo que soltaban era petardos y culebras. Pablo dice a los miembros de la iglesia que una vida resucitada con Cristo implica ver las cosas y hablar de una perspectiva celestial, no hablar de la manera terrenal.
No hablar de esa manera entre sí, de otras personas, dentro y fuera de la iglesia. Reflexionen en esto. ¿Cómo puede la iglesia del Señor Jesucristo representar a su Salvador si habla como el mundo, usa groserías como el mundo, si emplea palabras de odio como el mundo? Les comparto la advertencia de Pablo a los Efesios, en Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena. ¿Para qué? Para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. En otras palabras, la forma de hablar de un cristiano debe ser amable y llena de amor, incluso en el desacuerdo. Debemos de hablar con amor en el desacuerdo también. Los seguidores de Cristo, hermano, no utilizamos palabras, ¿cómo se llama? Prestadas, borrowed from the world, prestadas del mundo, sino palabras que reflejan a Cristo. Nos llenamos de su palabra para que podamos actuar en base a ella y hablar con esa palabra en nuestros labios. Es por eso que el apóstol Pablo ha estado severamente ahora en este bloque de los versos, dejándoles saber esta advertencia a los colosenses de que tienen que vivir una vida que no esté marcada por el pecado. Para ahora, en estos últimos versos, me encanta cómo escribe Pablo. Él ahora en este fin de este bloque de su argumento, él está dándonos entonces un aire más esperanzador. Y miren cómo él hace en la primera parte del versículo 9. Porque en esencia, hermanos, la nueva vida del cristiano hay que abrazar esa nueva vida. El viejo hombre, fuera. Mire cómo dice, dejen de mentirse los unos a otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. En esta sección, Pablo comienza con otro imperativo dirigido a la iglesia. Dejen de mentirse. Dejen de meterse en embuste, como decimos en Puerto Rico. Dejen de hablar falsedades entre ustedes. Y la razón por la cual Pablo dice esto, podemos haber visto también en el capítulo 2, cuando estaba hablando acerca de las falsas enseñanzas de adorar a los ángeles, de estas visiones que ellos tenían acerca de revelaciones que tenían. Le dice, déjense de estar metiendo cuentos chinos, que esto no es cierto. Dejen de mentirse entre ustedes mismos. La verdad que tenemos que ver, hermano, es que todos nosotros estamos propensos a mentir. Es más, quizás dijimos una mentirita blanca, azul o morada antes de entrar a la iglesia o ayer. La naturaleza pecaminosa del hombre se deleita en el pecado, ¿no es así? Sin embargo, como resucitados con Cristo, anhelamos todo lo que viene de arriba. Mortificamos el pecado. Buscamos sinceramente mortificar el viejo hombre, la vieja mujer que vive en nosotros. Y viejo digo al antiguo, no quiero que piensen que estoy... Ese mentiroso que vive en nuestra carne tiene que ser echado fuera. Ahora, en la segunda parte del versículo 9, Pablo explica por qué. Porque él dice, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Están viendo? Cuando resucitamos con Cristo, ese viejo Juan, ese viejo usted fue echado fuera. Pablo expone esta verdad que los cristianos en verdad enfrentamos al llegar a la fe, hermano. Nos damos cuenta de la santidad de Cristo, su gracia y misericordia para con nosotros. Y sabemos que son mayores que cualquier cosa que merecíamos. Por lo tanto, hermano, uno muere con Cristo, resucita con Él. Y ese viejo hombre que se alimentaba en el veneno del mundo ha muerto. Que cuando la carne quiere alimentar carne, nos vamos a la rodilla y decimos, no, Dios. Que cuando tanto hombre como mujer ponemos los ojos donde no deben de estar, decimos, Señor, perdóname, no quiero estar ahí. Que cuando nos enfurecemos por dentro, decimos, Señor, controla la ira en mi corazón, porque eso no es lo que debe catalogar la vida de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo. Mortificar el pecado es llevarlo al Señor todo el tiempo. Piensen en esta imagen. Pablo dice que en nuestra unión con Cristo, Él ha eliminado ese viejo hombre, ha sido puesto a la muerte. Pero véanlo así, si tú compras algo nuevo como un electrodoméstico, digamos que se te dañó la máquina de lavar platos, ay, que ese es un cuento nuevo que tengo,
y ya no funciona para nada, o la nevera o la tele. La otra ya es irreparable. ¿Qué ustedes hacen con ella? La desechan, ¿correcto? No la vas a dejar guardada por si acaso. Entonces la vas a desechar para disfrutar ese nuevo electrodoméstico que compraste, porque ese funciona y el otro ya no. Bueno, de la misma manera, Pablo le dice a los colosenses: si ustedes pues han resucitado con Cristo, el viejo tú ha sido desechado. Oh, iglesia, qué gran recordatorio es este para nosotros, a quienes Cristo redimió. Ese viejo yo que nos tenía encadenados a una vida de pecado, de tristeza y desesperación, hermano, ha sido sepultado con Cristo. Ese viejo hombre ha muerto. Antes de Cristo estábamos encadenados al primer Adán, de quien heredamos el pecado. Pero ahora hemos sido traídos a vida con el segundo Adán, con Cristo, a la cual recibimos por la fe en la obra de Cristo. Así Pablo lo dijo a los romanos en Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinaron en la vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora en el versículo 10 vemos esa transformación que Él hace. Esa vida de pecado no es la que nos mantiene ahí. Él nos está transformando. Mire cómo dice el versículo 10. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hermanos, los quiero redirigir a 2 Corintios 5:17. Mire cómo él dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Hermano, ustedes comprenden que somos nuevos en Cristo. Estamos bajo construcción, pero el viejo hombre que reinaba en nuestra carne ya no es el rey y gobernador de nuestra vida. Esta nueva persona que todos los cristianos hemos recibido ha sido vivificada por Dios a través de Cristo y está siendo renovada en el conocimiento del Creador. Hermano, todos los que hemos resucitado hemos sido transformados mediante la palabra de Dios y la obra del Espíritu. Esta es la obra moral de Dios trabajando en nosotros. Perdón, esta es la obra de Dios trabajando ser nosotros moralmente más como Cristo. Esta verdad se le llama el proceso de santificación. Estamos siendo santificados, hermanos. Y aunque se nos ha dado nueva vida, Pablo dice que todavía estamos bajo trabajo. Él nos está transformando a través de su palabra. Y miren cómo en el versículo 11 habla de esta realidad que ahora no solamente es ellos, los colosenses, no solamente nosotros, pero la razón por la cual hicimos el evento de ayer para dejarles saber a la comunidad es porque esta verdad no es exclusiva para un grupo de personas. Mire cómo dice el versículo 11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Menciona a los bárbaros considerados personas sin moral. Esos bárbaros eran considerados gente barbárica, gente que tenían un lenguaje no inteligible, ¿no? Que no se podía entender, y por eso le llamaban los bárbaros. En inglés decían, porque cuando ellos hablaban eran no se les entendía. Y por eso les llamaban bárbaros. Luego tenemos los escitas. Los escitas eran unos hombres que eran guerreros, eran sanguinarios, mataban, eran personas que no podían ni siquiera pensar que iban a estar en Cristo. Entonces, esto nos guía a una verdad fundamental. Cristo, en quien hemos resucitado, hermano, es el Salvador de toda clase de personas. El bárbaro, el escita, el circunciso, el incircunciso, el americano, el bajito, el que sea, no importa de la cultura, de dónde viene, todos somos uno en Cristo. Thomas Manton dijo: la gracia de Dios hace que la mayor distancia de condición no sea nada en Cristo. Todos los creyentes se reúnen en una sola cabeza y son igualmente aceptados en el amado.
Iglesia, ¿pueden ver la belleza y la gloriosa obra de Cristo? Él está reuniendo personas de todas las naciones, culturas, lenguas y nación en su iglesia. Nadie puede jactarse de haber sido salvo. Toda la gloria es para Dios. Así que si estás en Cristo, vive como alguien nuevo, no como el que eras antes. Iglesia, el llamado de Dios al cristiano hoy es uno. Vivan sus vidas centradas en las cosas celestiales, donde Cristo, su Salvador, está sentado a la diestra de Dios. Mis queridos jóvenes, ustedes que están aquí, quiero exhortarlos a buscar a Cristo. Sus vidas están experimentando muchos cambios en la edad que ustedes se encuentran y solo Cristo puede guiarlos bien, amarlos mejor y sostenerlos firmemente hasta el día en que los llame al hogar. Les ruego, vayan a Cristo. Mi querida iglesia, quiero exhortarlos a reflexionar sobre todo lo que hacen ahorita diariamente en sus vidas, desde pensamiento y de acción. Asegúrense de mirar al cielo en la busca de la guía, de la dirección del Señor, sabiduría, para que todo lo que hagan, lo hagan para la gloria de Dios, no mirando las cosas del mundo. Por favor les pido, dejen que Cristo sea la autoridad que gobierne su corazón, su mente y todas sus emociones para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, en esta hora nos gozamos en ti, Señor, porque sabemos, mi Dios, que la gloria es solo para ti. Y Padre, queremos simplemente, Padre, que tú, esta verdad que acabamos de escuchar hoy, Señor, esta unidad que tenemos en Cristo, Señor, sea, Padre, la que va a continuar moldeando nuestras vidas. Señor, que nosotros continuemos llevando esta verdad a nuestros vecinos y proclamando que Cristo es Rey. Señor, te pido por cualquiera que está aquí ahorita, Padre, quizás batallando algún pecado, el cual, aunque no lo está ejerciendo, pero la batalla está en sus mentes. Te pido que les ayudes, Señor, y en la forma en que le podamos ayudar, Padre, te pido que abra los corazones para que podamos hablar y guiarlos con tu palabra. Te pido, Señor, tu protección por este pueblo y pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esta iglesia continúe viviendo, Señor, centrado en tu palabra. En el nombre de Cristo que oramos todo esto. Amén.